Bienvenidos a otro episodio especial de Unidades del Frente Oriental, la segunda parte de los comandos de Brandenburgo. En este episodio os relato la historia de esta unidad desde 1941 en la Unión Soviética hasta el final de la guerra, y conoceremos a los miembros más destacados de los comandos de Brandenburgo. Sigamos pues con la cronología. Ahora ya en 1941. Barbarroja. Como ya vimos en un episodio anterior, el 28 de junio de 1941, miembros de los comandos de Brandenburgo de la 8ª Compañía en la punta de lanza de la 8ª División Panzer cruzaron el puente de Daugavpils en camiones capturados soviéticos y tomaron por sorpresa a los guardias soviéticos, manteniendo esta posición durante hasta 2 horas contra contraataques soviéticos, hasta que llegaron los Panzers. En esta acción, el comandante de la compañía, el Oberleutnant Hans Wolfram Nack, murió y fue ascendido póstumamente a capitán o Hauptmann y recibió la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro. Por otra parte, la acción de los comandos en la otra ciudad, en Daugavpils, al día siguiente no tuvo éxito. Más tarde, el día 13 de julio, el Oberleutnant Siegfried Graber, que había capturado las esclusas, la estación de bombeo hidráulico y el puente de Newport en Bélgica en 1940 y el puente yugoslavo del río Vardar cerca de Axiópolis en abril de 1941, recibió ahora la tarea de asumir el mando de la 8ª Company del difunto Knack y capturar el puente sobre el río Luga, la presa de Ivanovskoye, y un aeródromo en el camino a Leningrado, con un solo comando herido en una acción que veremos en detalle cuando lleguemos en la cronología de los episodios normales del Frente Oriental. 1942. Cáucaso y más allá. En 1942, los comandos de la compañía Shamil de Brandenburgo, disfrazados de oficiales de la NKVD, causaron confusión y pánico detrás de las líneas del Ejército Rojo en el área de Maikop, en el Cáucaso. También veremos esta operación en detalle cuando lleguemos en la fecha y en la cronología de los episodios normales del Frente Oriental. Desde junio de 1942 hasta febrero de 1943, el Sonderkommando Dora estuvo activo también en los teatros de guerra del norte de África, en Egipto y Libia, donde los comandos llevaron a cabo operaciones contra las líneas de suministro aliadas. Se desplegó un comando especial de los Brandenburgo bajo el mando del capitán Hauptmann Ladislaus o Laszlo Almasi, como parte de la operación Salam. La subsiguiente operación Cóndor, bajo el mando del capitán Johannes Epla, pudo así obtener información de El Cairo para el Afrika Korps durante algunas semanas en 1942. En junio de 1942, la compañía Dora avanzó unos 4.000 kilómetros a través del desierto del Sáhara, desde la capital libia de Trípoli hasta el lago Chad en África Central. Después, todo el personal de Brandenburgo fue evacuado en avión a Alemania tras la derrota del Eje en 1943. En Oriente Medio, por otra parte, se suponía que la empresa Mammoet der Brandenburger sabotearía las áreas de producción de petróleo en el área kurda en 1943, pero fracasó en la implementación del plan debido a un punto de entrega incorrecto. 2 equipos meteorológicos bajo el liderazgo de la defensa se desplegaron en el Ártico, por otra parte, en el archipiélago de Spitsbergen. 1943. Llegamos así a la transformación de los comandos de Brandenburgo en una división regular. A principios del año 43 hubo un replanteamiento de la Asociación Especial de Brandenburgo por varias razones. A menudo los comandantes del frente veían en estas unidades, que solo estaban subordinadas a ellas durante un breve periodo de tiempo, como una especie de brigada de bomberos o de emergencia que desplegaban en los puntos de crisis del frente. Debido a la situación gradualmente cada vez más precaria en los frentes y para compensar las grandes pérdidas de personal, la unidad tuvo que utilizarse cada vez más como una tropa de frente regular o normal. Sin embargo, esto no llegó a suceder de manera divisional,
sino solo como batallón o regimiento. Por otro lado, había oficiales superiores de la propia Sonderbund, que es como se llamaba entonces, que querían ser más que simples administradores de batallones y regimientos que solo formaban una unidad, pero sobre el papel. Por último, y no por esto menos importante, también había una clara competencia con las SS de 1942, que intentaron, y con éxito, ganar todas las competencias en materia de mando y espionaje sobre los brandenburgueses. Por lo tanto, la división de Brandenburgo recién formada se colocó así directamente bajo el Estado Mayor de Comando de la Wehrmacht, el 1 de abril de 1943, como una reserva de intervención regular. A partir de este momento, las misiones de mando fueron llevadas a cabo por unidades de las Waffen-SS del regimiento Kurfürst o la tropa de reconocimiento del Frente Segunda, que se hizo cargo de una gran parte del personal entrenado en el mando de la Unidad Especial de Brandenburgo, o número 350, solo en las unidades de caza de las Waffen-SS. Cronología 1943 y 44. La campaña del Dodecaneso. La campaña británica del Dodecaneso del 8 de septiembre de 1943 al 22 de octubre del mismo año fue una operación durante la Segunda Guerra Mundial que tuvo como objetivo la conquista de las islas italianas del Egeo, las del Dodecaneso. El objetivo de esta operación de desembarco era ocupar las islas en el sudeste del Egeo lo antes posible después de la capitulación de Italia, con el fin de utilizarlas como base para operaciones contra los países balcánicos ocupados por entonces por Alemania, y en particular por vía aérea, por ejemplo con golpes y bombardeos en los campos petrolíferos rumanos de Ploiesti. En esta operación, la división de cazadores costeros de la división de Brandenburgo ayudó a la 22ª división de la Wehrmacht a derrotar tanto a los italianos como a los británicos. Para los que hayáis visto la película La mandolina del capitán Corelli con Nicolas Cage, el guión está basado justamente en esta operación. Y como en muchos casos similares, los alemanes, en la vida real, cometieron crímenes de guerra asesinando a sangre fría a muchos soldados italianos que ya se habían rendido. 1944 y 45, los últimos años. Después de que algunas unidades de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas ya se habían desplegado para luchar contra los partisanos en los territorios ocupados de la Unión Soviética, todas las unidades recibieron una orden similar en los Balcanes, a partir de la primavera de 1943. Los regimientos 1, 2 y 4 estuvieron involucrados en costosísimas batallas contra los partisanos en Croacia, en Serbia y en Grecia, mientras que el tercer regimiento realizó tareas similares en el sur de Francia e Italia. A partir de agosto de 1944, el batallón de cazadores de paracaídas Brandenburgo se desplegó también en Rumanía, donde participó en la ocupación de Bucarest. Sin embargo, la unidad fue atrapada por unidades del Ejército Rojo y completamente aniquilada en unos pocos días. Desde finales de septiembre de 1944, los regimientos de la división Brandenburgo, ya en los ríos Tisa y Danubio, participaron en batallas defensivas contra el Ejército Rojo, incluso antes de que llegaran a Belgrado para el reagrupamiento planeado entonces. Durante la ofensiva soviética en la capital yugoslava, la Operación Belgrado, partes de estas unidades quedaron atrapadas y sufrieron pérdidas muy considerables antes de que pudieran llegar a las líneas alemanas. Después de esto, el grupo de ejércitos E siguió la lenta retirada por el sur de Hungría. En ese momento, la fuerza de combate total de la división era solo de medio regimiento, por lo que tácticamente se asumió a la División de Infantería número 71. Para refrescarse y reorganizarse, el resto de la división se trasladó a Prusia Oriental entre el 12 y el 20 de diciembre de 1944, donde la división se fusionó con la división de la Gran Alemana o Großdeutschland para formar el cuerpo blindado de la Großdeutschland. La división fue cargada en el área de entrenamiento militar de Aris, en Prusia Oriental, el 13 de enero de 1945 para su transporte al área de Litzmannstadt o Lodz,
Después del inicio de la ofensiva soviética el 15 de enero de 1945, la Großdeutschland luchó a través de Warthegau hasta la Silesia o Lusatia, entre los estados alemanes actuales de Sajonia y Brandenburgo, donde se incorporó al grupo de ejércitos Centro. Desde principios de marzo hasta mediados de abril de 1945, la división estuvo en el área de Weißwasser, en Lusatian-Neisse. El 16 de abril de 1945, el Ejército Rojo lanzó la batalla por Berlín con un ataque en un amplio frente. La división estaba rodeada en el área de Rothenburg-Penzig, al norte de Görlitz. El 20 de abril logró escapar a Lübau. Después de que los restos de la división habían luchado por Bautzen, fueron llevados en tren al área de Mirisch-Ostrau, en el protectorado del Reich de Bohemia y Moravia, el 3 de mayo de 1945. A principios del mes, las unidades de la división todavía combatían allí cerca de Olomouc y se retiraron hasta la zona de Deutsch-Brod. Después de que la Wehrmacht se rindió, parte de la división marchó hacia el oeste, mientras que otras partes simplemente se disolvieron. Gran parte de ellos fueron prisioneros en cautiverio soviético, en Tabor. Muchos miembros de la división fueron a menudo asesinados por la propia población checa civil. Y para resumir, según la web weaponsandwarfare.net, la unidad de los brandenburgueses se utilizó en muchas operaciones y en muchas áreas. Operaron en Dinamarca durante la invasión, en Noruega, en la llamada Unternehmen Vidar, durante la propia invasión, en Finlandia, también en España, en la Unternehmen Felix o la toma planificada de Gibraltar, en Francia, en Bélgica, los Países Bajos, en Inglaterra, especialmente antes de la abortada Unternehmen Seelöwe o Operación León Marino, la invasión planeada de Inglaterra, en Italia, en Grecia, también especialmente el aterrizaje aéreo transportado y el asalto a Creta, en Rumanía, en Bulgaria, en Yugoslavia y el resto de los Balcanes, en Rusia, en Libia, en Túnez, Egipto, Jordania, Irán, Irak y otros países de Oriente Medio, Afganistán, India y hasta en Sudáfrica. La compañía de los brandenburgueses usó todo lo que estaba disponible o parecía apropiado para la misión a mano. En los primeros años no tuvieron ningún problema y usaron el equipo que tenían, el estándar, de la Wehrmacht, como por ejemplo la metralleta Schmeisser MP-28-2 y la ametralladora Steyr MP-16. A medida que la unidad creció en tamaño y las operaciones cambiaron a asaltos de infantería motorizada a gran escala y luego también hasta mecanizada, el armamento se fue adaptando a las operaciones en curso. Al mismo tiempo se puso a disposición el armamento específico de las operaciones especiales, como por ejemplo pistolas con silenciador, que no eran comunes entonces. A menudo también se utilizaba equipo extranjero. Por ejemplo, durante las operaciones en la zona fronteriza entre Finlandia y Rusia, se usaron ametralladoras finlandesas Suomi modelo 1931 y soviéticas PPSH-41. En 1943, las armas orgánicas del escuadrón incluían la pistola Valta P-38, la metralleta MP-40, metralleta también con silenciador la Sten Mark II-S, el rifle de asalto MP-43, a veces con supresor de sonido, el rifle Mauser Kar 98K, la ametralladora MG-42 de uso general, granadas de rifle y granadas de mano. El pelotón de armas pesadas proporcionó también más ametralladoras, morteros Rheinmetall GRW-34 de 81 mm, rifles sin retroceso LG-42 de 105 mm y cañones antiaéreos Flak-38 de 20 mm. En las operaciones encubiertas, a todos los hombres se les entregó una píldora venenosa para evitar la captura. La configuración de la unidad varió ampliamente según la misión, desde equipos de 2 hombres hasta compañías, alrededor de 300 hombres, el tamaño de despliegue que fue más habitual, hasta batallones completos. Un escuadrón tenía 12 hombres. Los métodos de inserción también variaron. Algunas de las misiones más extrañas incluyen el vuelo de la Afghanische Kompanie,
o la Compañía de Afganistán, de unos 20 hombres a través de aviones civiles en marcas neutrales desde Austria a Afganistán, con 2 toneladas de equipo, incluyendo un Rheinmetall Flak 30 antiaéreo de 20 por 138 mm B desmontado, que había sido introducido de contrabando al país en 30 valijas diplomáticas en 1940. Otra operación curiosa fue la inserción encubierta de un equipo de 5 hombres a través de submarinos al país de Sudáfrica en 1943. Si bien se cree que el almirante Canaris y otros líderes de la Abwehr crearon a los brandenburgueses como un medio para disponer de una especie de ejército privado eficiente, esta idea, pronto se desechó. La mayoría de los miembros de esta unidad, aunque no necesariamente eran fanáticamente leales a Hitler y su ideología nazi, eran, eso sí, extremadamente patriotas y nacionalistas, como mínimo. Muchos habían vivido en el extranjero cuando comenzó la guerra, y llegaron a Alemania por caminos peligrosos y aventureros, rompiendo el bloqueo británico solo con la única idea de servir a su país. Estos hombres no eran leales al jefe de la Abwehr, sino a sus comandantes inmediatos y después solo a su país. En 1943, cuando se amplió al tamaño de una división, su misión se modificó para proporcionar una fuerza siempre disponible bajo el mando directo del Oberkommando des Heeres o el OKH, el alto mando del ejército. Ya después del fallido asesinato de Hitler en 1944, las operaciones de la Abwehr fueron delegadas al SD, o Sicherheitsdienst des Reichsführers, la Agencia de Seguridad e Inteligencia de las SS. En septiembre de 1944 se decidió ya que la capacidad de operación especial de la unidad ya no era necesaria. La división Brandenburgo se transformó así en una división de infantería motorizada convencional, mientras que 1.800 soldados se unieron a las filas de la Jagdverbände de Otto Skorzeny, unidades de combate con misiones similares que antes realizaban los brandenburgueses. Por ejemplo, la operación Panzerfaust en octubre de 1944 consistió en el secuestro del hijo del dictador húngaro Miklós Horthy. Esta operación, como otras que he mencionado antes, las trataremos en la cronología normal de los episodios regulares del Frente Oriental. Cuando terminó la guerra, algunas fuentes dicen que miembros de los brandenburgueses trabajaron como mercenarios en diversos países africanos y hasta en el Reino Unido o en Francia. Comandos famosos de Brandenburgo. Oberleutnant Wilhelm Walter. Wilhelm Walter nació en enero de 1910 y murió en 2010. Recibió el Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes, o la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro, el 24 de junio de 1940 como Oberleutnant ist Truppführer en 4 Kompanie Baule-Bataillon 800, unidad llamada así como Comandos de Brandenburgo por estar estacionada en Brandenburg-Havel y que se había formado el 15 de diciembre de 1939. Las primeras unidades de la compañía se trasladaron a Occidente en febrero de 1940. Como ya vimos, antes de la invasión de los Países Bajos, los comandos recibieron la tarea de capturar los puentes de Roermond y Buchenum, y el puente de ferrocarril en Genep fue capturado, como ya vimos, personalmente por el Oberleutnant Walter con otros 8 miembros de su escuadrón. Walter y otros 2 miembros del grupo estaban disfrazados de policías militares holandeses, y los otros 6 vestían uniformes alemanes. En el lado holandés de la frontera, la aparición de 9 hombres en el puente no despertó sospechas porque parecía que 3 policías holandeses completamente armados escoltaban a 6 soldados alemanes desarmados. Cada uno de los prisioneros portaba pistolas ametralladoras ocultas atadas al pecho bajo sus abrigos desabrochados y granadas de mano en los bolsillos. Luego hicieron su asalto, apoderándose con éxito del puente y desactivando los detonadores, como ya vimos. Minutos más tarde, el primero de 2 trenes de tropas que transportaban unidades de la División de Infantería 256 cruzó el puente.
Por esta hazaña, el Oberleutnant Walter fue el primer brandenburgués en recibir la Ritterkreuz el 24 de junio de 1940. Rittmeister Hans Wolfram Knack fue hijo de un director de la Sociedad de Bomberos de Magdeburgo. Knack se unió al cuerpo Baltia Königsberg en 1932. Se opuso a la apropiación nazi del cuerpo en 1933. Fue arrestado varias veces con otros hermanos del cuerpo por la Policía Estatal Secreta y el Departamento de Asalto, y solo fue liberado mediante la intervención de su madre porque conocía a Edmund Heines, que era el Obergruppenführer de las SA, y conocía a su esposo como camarada de regimiento, y así se fue a Breslau. Después, en 1934, se convirtió en subalterno de la bandera en Potsdam, en el 4º Regimiento de Caballería prusiano de la Primera División de Caballería de la Reichswehr. Como comandante ya de la Baule Kompanie 800, fue uno de los primeros soldados en cruzar la frontera de la Unión Soviética durante el ataque de Barbarroja en junio de 1941. Knack tomó con el 10º Regimiento de la 8ª División Panzer el 26 de junio de 1941 la ciudad letona de Daugavpils y su puente, y cayó allí a la edad de 26 años. El éxito fue de una importancia estratégica tal para el avance del Grupo de Ejércitos Norte desde Vilna a Leningrado que se recuerda hasta hoy. Por lo tanto, Knack fue ascendido póstumamente, eso sí, a Rittmeister y recibió la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro el 3 de noviembre de 1942. Oberleutnant Siegfried Rabert. Siegfried Rabert nació en enero de 1916 y murió en 1942. Fue un mayor de reserve altamente condecorado en la Wehrmacht durante la Segunda Guerra Mundial, y también el responsable del éxito de las siguientes operaciones. Como ya vimos, la toma del puente, la estación de bombeo hidráulico y las esclusas del río Isère en Newport en 1940 en Bélgica. La captura del cruce del río Vardar y también de las Puertas de Hierro en la antigua República de Yugoslavia en 1941. Justo después, también fue el responsable de la captura de la isla griega de Eubea. Luego ya en la Unión Soviética por la toma del puente sobre el río Luga y la presa de Ivanovskoye y su aeródromo en la Unión Soviética en 1941. También recibió la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro con hojas de roble. La Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro y sus hojas de roble de grado superior se otorgaban para reconocer la valentía extrema en el campo de batalla o el liderazgo militar exitoso. Siegfried Rabert murió el 25 de julio de 1942 durante una operación de los comandos de Brandenburgo para destruir una presa entre Rostov y Bataisk. Fue ascendido póstumamente a mayor de reserve el 6 de noviembre de 1943 y recibió las hojas de roble a su cruz de caballero. Sus condecoraciones incluyen la Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes, la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro, con hojas de roble, la Medalla por Heridas de Guerra, la Medalla por Combate Cuerpo a Cuerpo, la Medalla de Asalto de la Infantería y la Eisernes Kreuz, o la Cruz de Hierro, tanto de segunda como de primera clase. Oberleutnant Karl-Heinz Usterwitz. En octubre de 1940, Usterwitz era comandante de la 7ª Compañía del Regimiento de Brandenburgo. En abril del 41 participó en la campaña de los Balcanes y desde junio del 41 luchó en el Frente Oriental. Por la captura de un importante puente en agosto de 1942 en Bielorrichenskaya, durante el avance hacia el Cáucaso, recibió la Cruz Alemana en oro el 13 de diciembre de 1942. Siendo todavía teniente, ganó también la Cruz de Caballero el 30 de abril de 1943 por una acción en el Cáucaso Occidental. Murió, rara y curiosamente en paz, en Innsbruck en 1999. Sus condecoraciones incluyen
la Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes, o la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro con hojas de roble, la Deutsches Kreuz, la Cruz Alemana en oro, la Medaille Winterschlacht im Osten de 1941 a 1942, o la Ostmedaille, que es la medalla del Frente Oriental, la Eisernes Kreuz, la Cruz de Hierro, tanto de segunda como de primera clase. Oberleutnant Friedrich von Kühnen. Friedrich von Kühnen fue el comandante de la unidad de la Abwehr del norte de África durante la Segunda Guerra Mundial y había nacido en Danzig, ahora Gdansk, en Polonia, el 28 de junio del 16. Se crió en el África sudoccidental alemana, que ahora es Namibia, y se unió a la división de Brandenburgo de la Abwehr en 1941 y asumió el mando de la Truppenkompanie, la compañía tropical más tarde llamada Truppenabteilung Kühnen o División Tropical Kühnen, en el norte de África. Sus miembros fueron elegidos a dedo, hablaban otros idiomas con fluidez y usaban equipo adquirido de las fuerzas aliadas, como por ejemplo un avión británico Spitfire. Desplegada en numerosas misiones de comando y reconocimiento, la Truppenkompanie sirvió como unidad de avanzada para el Afrika Korps de Erwin Rommel. Un éxito particular ocurrió en febrero de 1943, cuando Kühnen llevó a cabo una incursión contra las tropas estadounidenses en la batalla de Sidi Bouzid, en Túnez, bajo las órdenes del Generaloberst Hans-Jürgen von Arnim, comandante del V Ejército Panzer, y capturó 27 tanques y transportes de tropas blindados, junto con grandes suministros de armas y municiones. Más tarde, ese año se le otorgó una Cruz de Caballero. Luego, ya transferido a Yugoslavia, Kühnen murió en acción el 22 de agosto de 1944, cerca de Visegrad, en Croacia. SS Sturmbannführer Adrian Freiherr von Volkessam. El barón Adrian Freiherr von Volkessam nació en una familia aristocrática alemana del Báltico, con mucha experiencia en el Imperio ruso. La familia Volkessam abandonó Rusia después de la Revolución y se estableció en Letonia. A partir de 1934, Adrian asistió a la Universidad de Múnich, en Königsberg y Viena, y estudió economía en esta época, y se convirtió en miembro del Movimiento Nacionalsocialista y de las SA. Volkessam se unió a los brandenburgueses en mayo de 1940 para formar un escuadrón especial formado por alemanes de origen ruso de la etnia Volksdeutsche. Su unidad estuvo muy activa durante la Operación Barbarroja. La acción más importante ocurrió en agosto del 42 en los campos petrolíferos de Maikop y la veremos en su totalidad en la cronología de los episodios normales. En 1944, la división Volkessam, transferida a la Waffen-SS, constituía la parte principal de la SS Jagdverband Ost. Esta unidad estaba activa en el frente oriental y participó en el secuestro de Miklós Horthy y la deposición de su padre del mismo nombre, el regente húngaro Miklós Horthy, en la operación Panzerfaust. Durante la batalla de las Ardenas en el oeste, Volkessam formó parte de la operación Greif y trabajó en estrecha colaboración con Otto Skorzeny. En enero del 45, colocándose de nuevo en el frente oriental, luchó contra el avance del Ejército Rojo en Polonia Central. Adrian von Volkessam murió en acción el 21 de enero del 45, cerca de Katowice, en Polonia. Curiosamente, el mismo sitio donde había sido la primera operación oficial de los comandos de Brandenburgo. En el momento de su muerte era capitán del SS Hauptsturmführer y estaba al mando de la SS Jagdverband Ost. Sus condecoraciones incluyen la Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes, la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro, die Medaille Winterschlacht im Osten del 41 al 42 o la Ostmedaille, la Medalla del Frente Oriental, la Eisernes Kreuz, Cruz de Hierro de segunda y también de primera clase, la Medalla a las Heridas de Guerra en negro y además en plata, la Medalla de Asalto de la Infantería y también la muy rara Medalla por la Mención de Honor del Ejército. László Almásy,
última de estas brevísimas biografías, os traigo una figura muy especial y diferente. El paciente inglés. László Almásy fue un aristócrata, motorista, explorador del desierto, aviador y deportista húngaro que sirvió de base para el protagonista, tanto en la novela de Michael Ondaatje, Paciente inglés del año de 1992, como en su adaptación cinematográfica del mismo nombre de 1996. László nació en Borostyánka, en Austria-Hungría, en 1895, en lo que hoy es el pueblo de Bernstein im Burgenland, en el distrito de Oberwart, en Austria. Durante la Primera Guerra Mundial se unió al 11º Regimiento de Húsares y luchó contra los serbios, y después de ser transferido a las tropas de aviación imperial y reales húngaras, fue derribado sobre el norte de Italia volando contra los italianos en 1918. En el período de entreguerras fue representante del fabricante de automóviles austríaco Steyr Automobile, y en 1926 convenció al rico príncipe Antal Esterházy de que se uniera a él para conducir un automóvil desde Alejandría a Jartum o de Egipto a Sudán, una hazaña que no se había logrado hasta entonces. En 1931 convenció al conde Nándor Zichy de que comprara un de Havilland Gypsy Moth, un avión para explorar Libia desde el aire, pero el avión se estrelló cerca de Alepo, en Siria, volando a través de una tormenta, y sobrevivieron los dos, eso sí, con algunos rasguños. En el año siguiente, ya de 1932, y ahora con otro patrocinador, esta vez el británico Sir Robert Clayton, Almásy regresó al desierto libio en una expedición para encontrar el mítico Zerzura, el oasis de los pájaros o de las pequeñas aves. Un grupo de 3 fértiles valles en el profundo desierto en la meseta de Gilf-Kebir. Descubrieron un valle con vegetación desde el aire, pero no pudieron llegar a él en automóvil, y Sir Robert Clayton murió de poliomielitis espinal 2 meses después de regresar de la expedición. Un año después, en 1933, Almásy consiguió otro patrocinador, esta vez el príncipe Kamal el-Din Hussain, para una nueva expedición a los míticos valles de Zerzura. La expedición tuvo éxito y entró en el valle descubierto el año anterior y se convenció de que era tal valle después de consultar las tradiciones locales en el oasis de Kufra, de que estos valles eran de hecho los legendarios valles fértiles del mítico Zerzura. Ya al final de la expedición, Almásy, junto con Lodovico di Caporiaco, descubrieron las pinturas rupestres prehistóricas de Ain Dua en la montaña Jebel Ubeinat, el ombligo de África, en un punto donde se encuentran Libia, Egipto y Sudán. Posteriormente, ese mismo año y en otra expedición, Almásy descubrió la Cueva de los Bañistas, también en la misma montaña, y que se ha hecho famosa a través de la película El paciente inglés, al punto que se están haciendo esfuerzos internacionales hoy en día para proteger estas pinturas del turismo de masas. Después de 1935, tanto el gobierno británico como el gobierno italiano sospechaban que Almásy era un espía y ya no pudo realizar sus exploraciones. Ya en la Segunda Guerra Mundial y en 1940, Almásy fue reclutado por la Abwehr y el Oberleutnant Nikolaus Ritter, jefe de inteligencia aérea de la Abwehr, el servicio de inteligencia militar alemán. Almásy asumió el mando de la unidad de operación en Libia después del fracaso de ambas misiones, el Plan Masry y Operación Cóndor, la primera, que tenían como objetivo infiltrar espías alemanes lanzados en paracaídas en el Egipto británico. Almásy estuvo así a cargo de la Operación Salam, que colocó a espías alemanes a través del desierto libio detrás de las líneas enemigas de una manera muy similar a la que operó el grupo aliado del desierto de largo alcance. Almásy recibió la Eisernes Kreuz o Cruz de Hierro por la Operación Salam y regresó a Hungría sin más participación en la Abwehr. Hay relatos posteriores de Almásy
ayudando posteriormente a judíos a escapar de la persecución en Budapest, incluido el hijo del campeón olímpico Jenő Fuchs, en el apartamento de la calle Béla Bartók. Una vez, cuando un pelotón húngaro golpeó la puerta de su apartamento en busca de judíos, Almasi se puso su uniforme alemán, prendió su cruz de hierro en el pecho y los echó de su apartamento en medio de violentas protestas. Sin embargo, después de 1945 y la guerra, fue arrestado por la policía, ya bajo el régimen comunista, y llevado ante un tribunal popular por crímenes de guerra y contra el pueblo. La principal evidencia en su contra fue su propio libro, el que había escrito él, con el ejército de Rommel en Libia, en el que contaba con mucho orgullo cómo llevó a los espías alemanes a Egipto. Su vanidad resultó así casi fatal, y fue salvado de la muerte por los pelos por el testimonio del famoso orientalista Gyula Germanos. En 1947, sin embargo, fue arrestado otra vez y el proceso en su contra se abordó únicamente por intercesión del rey de Egipto. Después de su liberación, viajó entonces a El Cairo y se instaló definitivamente en la ciudad. Murió a la temprana edad de 51 años de disentería tras volver de un viaje a Mozambique. La vida de László Almasi fue mucho más aventurera que la del personaje retratado en El paciente inglés. El epitafio de su tumba, erigido por entusiastas húngaros de la aviación y el desierto en 1995, lo honra como piloto, explorador del Sáhara y descubridor del oasis de Zerzura. Almasi también es un personaje bastante querido por la comunidad gay, sencillamente pues porque era gay. Bueno, para concluir este episodio, también se hizo una película sobre los comandos de Brandenburgo, la película Division Brandenburg de 1960, que es un largometraje de Alemania Occidental que trata dos misiones de la División de Brandenburgo, una en Rumanía y otra en la Unión Soviética. Bueno, espero que hayáis disfrutado de este episodio especial, el primero de las unidades del Frente Oriental, y ya pronto volveremos a los episodios regulares del Frente Oriental. Si es así, si lo habéis disfrutado y queréis, dadle un me gusta y suscribiros para ayudar a que el canal crezca. Hasta el próximo episodio. Muchas gracias, como siempre, por estar ahí.